Hola, soy el maestro Fide Job Sepúlveda de la Academia de Ajedrez Hopches. Vamos a continuar con el ejercicio número 19 del libro Muerta el Rey 3, un libro dedicado completamente a la táctica, sacado ejercicios reales de las partidas de la Olimpiada de Batumi 2018. En esta oportunidad, Blanca se encuentra a Mastro Vasily Dimitrios, ¿ah? de Grecia, con Alakoun y Suri, ¿ya? de Sri Lanka. Vamos a comenzar como siempre con el análisis material. Tengo 3 peones blancas, 6 blancas, 7, 4, 6. Las blancas tienen en este caso 7 peones, las negras tienen 6 peones. 2 torres, dama, dama, caballo, alfil. Nos damos cuenta rápidamente que las blancas tienen un peón de más, que sería el peón de D7. Y comenzamos ahora con el análisis posicional. Bien, en el análisis posicional, automáticamente visualizamos que el rey negro está bastante débil. Tiene un peón en A7 y un peón débil en B5, ¿cierto? Ese movimiento de peón obviamente le genera a las negras un pequeño o gran problema, porque en el fondo determina que su rey, su monarca, se encuentre con más posibilidades de ser atacado. Ahora, el caballo en D4 está muy bien ubicado. ¿Ya? Amenaza directamente caballo por C6. La torre también en primera instancia parece que tuviera que regresar. Pero aquí nos damos cuenta entonces de algunos detalles que tienen que ver con la posición del rey, con la actividad de las piezas negras. ¿Ya? Nos damos cuenta que la torre de H8 tampoco está haciendo nada. ¿Ya? Y el peón de D7 también es un peón bastante peligroso. Fíjense lo que hace Mastro Basilis, ¿ya? Que es súper importante. Tomando en cuenta todos estos análisis posicionales y la dificultad que tiene el rey para defenderse con sus propias piezas, va a ser torre por D4. Bueno, ya automáticamente nos damos cuenta que se abre una diagonal que sería la diagonal H2, B8. Un ejemplo, veamos algunas opciones primero para entender. Si la variante torre A6, dama por D7, torre D2, dama B7. Y las negras aparentemente logran salvar la posición. Otra opción hubiese sido alfil por B5. Así que caballo por B5 es mala por dama B3 simplemente. Amenazo dama por B5. Pero alfil B5 te juegan torre por D7, torre por D4, torre por D4, C3 y torre D6. Y ya no está tan claro el sacrificio de calidad, ¿no? Las negras tienen una buena posición. Volvamos entonces a la posición inicial, ¿ya? El blanco entonces, para poder atacar al rey negro, realiza el sacrificio torre por D4 directo. Con lo cual obviamente tienen que tomar. Y ahora viene dama G3. Está claro que si hace rey B7 pierde de forma directa porque después de esa maniobra se amenaza torre por A7, jaque mate. Entonces, después de dama G3 tiene que hacer rey A8. Y ahora interesante, la partida hizo alfil por B5, pero hubiese sido muy interesante E5 con la idea de colocar el alfil en F3 y rápidamente ejercer una presión sobre la diagonal H1 a 8. Veamos algunas opciones. Si torre por D7, E6 buena. Si torre B7, te juego alfil F3. Y ahora hay una amenaza latente como torre C7, un ejemplo. Vuelvo. Si torre D7 es 6, F por E6, alfil F3, amenazo torre C8, jaque mate, ¿cierto? Torre D5 y ahora dama E5 muy buena. Y ahí nos damos cuenta que la posición es insostenible. Se amenaza simplemente torre por E6, alfil por D5. Hay muchas amenazas. No puede tomar obviamente por el mismo jaque mate en C8. La otra opción es que a E5 juegue dama por D7, a lo cual el blanco juega alfil F3 y hay una amenaza muy fuerte que tiene que ver con el jaque descubierto de la torre en C6. En la partida, el blanco jugó alfil por B5, el negro jugó torre por D7 y ahora jugó torre C4. Se amenaza simplemente alfil C6, ¿cierto? El negro hace torre D6. Ahora, si alfil C6, torre por C6. Rey B8 es mala, dice, simplemente por dama B3. ¿Ya? Y eso se gana de forma directa. Pero alfil C6 te hubiesen respondido torre por C6, dama E4 y torre C7.
Y nuevamente, si nos damos cuenta, hay una igualdad material, pero las piezas blancas están muy activas. Una torre en séptima fila, los peones están en la séptima fila. El blanco prácticamente lo único que le falta es hacer un B3 y darle una casilla de escape a su rey, y tendría un ataque bastante interesante, ¿no? Pero en la partida en cuestión, después de torre de 7, hace torre C4, torre de 6, hace E5. La idea es seguir ejerciendo presión sobre la posición negra, a lo cual el negro hace torre B6. Si torre G6, un ejemplo, jaque, y ahora tengo esta movida intermedia que es dama F3. ¿Sí? Con lo cual queda una posición ganada. Entonces, si torre B6, como en la partida, hago alfil C6. Nuevamente, si torre por C6, torre por C6, y pasa lo mismo, ¿no? Amenazo dama F3. Tengo ventaja material y posicional. En la partida juega alfil C6, rey B8. O sea, el negro tiene que intentar mantener la calidad de más que para poder justificar la posición que tiene. Y el blanco acá, interesante, simplemente alfil G2, ¿ah? Con una amenaza latente de dama F3. Posteriormente me puedo llegar hasta la casilla A8, ¿ya? Una posición muy interesante para las blancas, que lo más probable es que las negras no logren defender. En su efecto hacen E6. Dice que si torre rey C8, alfil D7, esto es un ejemplo más o menos de las pocas posibilidades que tiene el rey negro, ¿cierto? Entonces rey C8, jaque, se tiene que ir a B7, jaque, y me como la dama. Con una posición totalmente ganada. Después de 6, entonces simplemente dama C7, tomo, alfil E8, hay un jaque descubierto. Si rey de 6, peón por, torre C5. Y esta posición es bastante interesante porque nos damos cuenta que la torre de H8 es una torre bastante pasiva. Hay una amenaza latente que el peón de F7 pueda coronar en algún momento. Si analizamos bien la posición, nos damos cuenta que las chances de las blancas son muy superiores. Tiene mucho más posibilidades de lograr en el corto plazo una mejor posición. En la partida hace rey C7, jaque, rey de 8. Y es interesante tomar de alfil, dice. Y ahora, si yo hago un análisis material de esta posición, me doy cuenta que las blancas tienen 6 peones contra 3 de las negras. O sea, un alfil con 3 peones por una calidad es bastante material, ¿no? Las blancas tendrían un poquito mejores proyecciones. Pero seguiría jugando. En la partida en cuestión hizo E por F7, con la idea que el peón esté lo más cerca de la casilla de coronación. Torre de 6, rey de 2, y ahora nos hemos dado cuenta que el peón de D4 es otro peón que va a caer inexorablemente. Y finalmente la partida, ya el blanco gana, porque la torre de F8 no se puede mover y el rey negro no va a poder evitar que los 3 peones del flanco de dama generen 2 peones pasados, ¿no? Interesante partida del maestro Mastro Vasilis y Dimitros contra un jugador, si bien con un elo bastante inferior, pero aún así interesante. No olvidar que lo que tratamos de destacar, recalcar en las posiciones, son ejercicios que vayan apuntando a eso, que nos clarifiquen, que nos puedan enseñar, ¿no? Así que les dejo el ejercicio número 19 para que lo estudien, lo repasen tranquilamente. No olviden que debajo del video están todos los datos de mi academia de ajedrez, donde pueden conseguir toda la información con respecto a clases online que estamos impartiendo. También tenemos venta de libros de ajedrez. Los libros Muerte al Rey se pueden descargar directamente, están las URLs abajo. Y cualquier comunicación, cualquier cosa que puedan interesarse, pueden utilizar todos los datos que están debajo del video. Así que los dejo, que se encuentren todos muy bien.